Teniendo definidas las clases que vamos a usar en el programa, podemos generar en nuestro programa principal tantos objetos o variables como consideremos necesarios. Entonces, a partir de esta clase persona, vamos a empezar a generar acá en nuestro programa principal todos los objetos del tipo clase persona que consideremos necesarios. Entonces, por ejemplo, yo podré generarme acá un objeto que es una variable en últimas, los objetos son variables. Entonces puedo generarme acá una variable, un objeto eh, del tipo clase persona. Y puedo decir que esta variable se va a llamar usuario1, por decir alguna cosa. Este sería un objeto creado a partir de este plano de construcción que tenemos acá. Y puedo tener tantos como considere necesarios. Entonces yo podría tener por ejemplo acá también un objeto llamado usuario2 creado a partir del mismo plano de construcción. ¿Cuántos objetos puedo tener? Tantos como yo considere necesarios, tanto como mi programa requiera. En este caso tengo dos objetos, usuario1 y usuario2, creados a partir del mismo plano de construcción. Lo importante es tener en cuenta que como estos objetos se han creado a partir de ese plano de construcción, cualquier cambio que yo haga acá en este plano de construcción va a verse reflejado en los objetos del programa principal. Entonces, lo primero que vamos a empezar a hacer es empezar a agregar campos acá a la clase. Los campos son variables y son variables en las que se almacena información de los objetos en particular. Entonces, por ejemplo, para la clase persona y en el caso de estos usuarios, lo que a mí me interesaría sería almacenar, por ejemplo, el nombre. Puedo almacenar cualquier cosa que yo quiera. Puede ser el nombre, apellido, teléfono, cédula, cualquier cosa. Si fuese, por ejemplo, una clase para almacenar información de vehículos, entonces podríamos tener cosas en los campos como la placa, el modelo, el color, la marca del vehículo, el año, cualquier cosa de esas. Si fuese, por ejemplo, una clase para almacenar información de pacientes, podría tener cosas como la dirección del paciente, el teléfono del paciente, el nombre, el apellido nuevamente. En fin, los campos almacenan información de los objetos. Lo primero que vamos a definir acá entonces es, vamos a definir acá campos y vamos a poner aquí al ladito que son variables, los campos son variables y el primer campo que vamos a definir es un campo que se llame nombre. Este campo vamos a usarlo para almacenar el nombre de los usuarios. Entonces, como acabo de agregar un campo aquí en la clase persona, ese cambio debe reflejarse inmediatamente en mis usuarios. Entonces, acá a este usuario le va a aparecer un campo nombre y acá a este usuario le va a aparecer un campo nombre. Lo importante es tener en cuenta que cada uno de estos usuarios va a almacenar una información diferente en su campo nombre. Entonces, este usuario 1, por ejemplo, podría almacenar en su campo nombre la cadena de texto Ricardo. Este usuario 2 podría almacenar en su campo nombre la cadena de texto Isabel. Ambos son estructuralmente iguales, y son estructuralmente iguales porque están creados a partir del mismo plano de construcción que es esta clase persona, pero la información que cada uno de ellos guarda es diferente. El usuario 1 tiene almacenado en su campo nombre el nombre Ricardo. El usuario 2 tiene almacenado en su campo nombre el nombre Isabel. Estructuralmente iguales, pero la información que almacenan es diferente. Ahora, ¿cómo hacemos esto en Java? En nuestro proyecto teníamos por ahora, si miramos el explorador de proyectos, un solo archivo que corresponde a la ventana principal. Vamos a crear este archivo que tenemos acá que nos sirve como plano de construcción para los objetos del programa principal. Eso lo vamos a hacer dándole clic derecho aquí en paquete, nuevo, y vamos a darle clase de Java. En la ventana que se nos despliega se nos pregunta cuál va a ser el nombre de la clase. El nombre de la clase puede ser cualquier cosa que ustedes quieran. Normalmente las clases tienen nombres descriptivos del tipo de objetos que van a generar. Entonces en este caso vamos a ponerle clase persona, por decir alguna cosa. La palabra clase tampoco tiene que estar presente. Yo podría ponerle simplemente persona, no hay ningún problema. Pero vamos a ponerle por ahora clase persona. Y le vamos a dar clic en terminar. En ese momento Java nos ha creado una plantilla con la definición de la clase. Entonces tenemos aquí el modificador de acceso que es público, la palabrita que nos indica que es una clase, el nombre de la clase y un par de llaves que nos definen el inicio y el final de la clase. Todo lo que hagamos debe quedar contenido dentro de la clase.
desde la llave de inicio hasta la llave de finalización. Con esta clase, así como la tenemos, podemos empezar entonces a definir los campos. Vamos a definir por ahora un solo campo para esta clase. Entonces vamos a definir, por ejemplo, acá, vamos a borrar este espacio de aquí, vamos a definir, por ejemplo, acá un campo para almacenar el nombre de los objetos creados a partir de esta clase. Los campos por definición son privados, y para definir un campo privado vamos a utilizar la palabra private. Pueden ser públicos también dependiendo del tipo de aplicación que estemos haciendo, pero la recomendación siempre es que los campos sean privados. Seguido le ponemos el tipo de dato que va a almacenar el campo. Entonces, en este caso, como el nombre son cadenas de texto, Ricardo, Isabel o cualquiera que sea el nombre, son cadenas de texto, vamos a utilizar el tipo string y vamos a ponerle un nombre al campo. El nombre puede ser cualquier cosa que ustedes deseen. Por ejemplo, podemos poner aquí nombre persona, ¿sí? O podemos ponerle nombre usuario, o podemos poner cualquier nombre que ustedes quieran. Yo le voy a poner a este campo simplemente fnombre. La f o el prefijo f que le estoy colocando ahí simplemente es the field. Con esto me queda creado un campo que se llama fnombre, que es de tipo string, que es privado, para almacenar el nombre de los usuarios creados a partir de esta clase. Ahora, ¿cómo hacemos para generar o para crear un usuario de esta clase en nuestro programa principal? Entonces vamos a irnos acá al formulario, vamos a poner un botón para ejecutar el programa, vamos a darle clic derecho al botón, propiedades, vamos a irnos al código y vamos a ponerlo esto aquí, botón ejecutar. Recuerden que el nombre de variable es el nombre interno que va a tener el botón en el programa. Es el nombre con el cual otros objetos van a poder interactuar con ese botón. En las propiedades vamos a cambiar el texto. Recuerden que el texto me define lo que el usuario ve en pantalla. Entonces si nos fijamos aquí, aquí texto dice JButton 1 y eso es lo que aparece acá en el control, en la cara del control. Entonces vamos a cambiar aquí, vamos a poner aquí simplemente ejecutar. Y para ejecutar el programa vamos a crear un manejador de eventos para el evento clic del botón. Entonces vamos a darle aquí con el clic derecho, eventos, mouse clicked y se nos crea el manejador de eventos del botón. Y vamos a crear una persona a partir de la clase que definimos acá, a partir de la clase persona. Por decir alguna cosa, vamos a crear este usuario 1 en el cual vamos a almacenar el nombre de Ricardo. Y este usuario 1 vamos a crearlo a partir de esta clase persona. Entonces vamos a decir acá, en el formulario principal, dentro del manejador de eventos del botón, vamos a decirle aquí que del tipo clase persona vamos a crear una variable que se llama usuario 1. Esto que acabo de hacer aquí declara una variable del tipo clase persona. Y esa variable se llama usuario 1. Esto me declara el objeto. Eso declara la intención de que ese objeto en algún momento de mi programa existe. Una vez declarado el objeto, tenemos que proceder a construirlo, a crearlo, a que sea una cosa real, tangible y manipulable sobre la cual podemos trabajar. Para crear el objeto se utilizan lo que se llaman los constructores. Los constructores normalmente van a estar definidos acá dentro de nuestra clase. En este caso, en la clase solamente tenemos un campo. Vamos a poner aquí de una vez, esto declara un campo de tipo string llamado fnombre. En la clase solamente tenemos ese campo, no tenemos ningún constructor definido. Cuando no definimos un constructor, Java nos crea un constructor por defecto y lo deja escondido. Entonces vamos a usar ese constructor por defecto para crear nuestro usuario acá en el programa principal. Para llamar al constructor vamos a usar la palabra clave new. Entonces vamos a darle aquí usuario 1 es igual a new clase persona. Entonces esto que tenemos aquí es una llamada al constructor de la clase. Con eso nuestro usuario 1 ya realmente existe en el programa y podemos manipularlo y podemos trabajar con él. Vamos a usar el depurador para mirar cómo se observa ese usuario 1 en la memoria del sistema. Vamos a poner un punto de parada aquí en la línea donde queremos parar y vamos a correr el programa en modo depuración.
Vamos a darle acá en debug main project. Vamos a esperar que abra el modo de depuración. Recordemos que el depurador simplemente nos permite ir viendo paso a paso todo lo que está haciendo el programa. Entonces, en este caso, el punto de parada que hemos puesto está dentro del manejador de evento del botón ejecutar, específicamente para el evento mouse clicked. Entonces, cuando le hagamos clic acá en el botón, el programa va a detenerse en este punto. Entonces, vamos a darle aquí ejecutar y el programa ahí está pausado esperando a que empecemos a correrlo paso a paso. De las ventanas de depuración, la que más nos interesa es la ventana de variables. Si no nos aparece, voy a cerrarla aquí un momentico, si no nos aparece la ventana de variables, vamos a darle acá en Window, vamos a darle Debugging y vamos a mostrar las variables. Entonces vamos a mirar que cuando demos un paso, este usuario 1 debe aparecernos acá en las variables. Vamos a darle entonces acá en Debug y vamos a darle el que dice Step Over. Entonces la línea que estaba en verde se acaba de ejecutar y nos aparece acá el usuario 1. Podemos darle clic en la parte izquierda y se nos despliega el contenido de usuario 1. En este caso, en la clase hemos definido un solo campo, que es el nombre. Acá en nuestro programa principal entonces, usuario 1 nos aparece con un solo campo. Y nos aparece con el valor nulo porque aún no le hemos asignado ninguna información a ese campo. Como ya vimos lo que nos interesaba ver, entonces vamos a decir que el programa continúe en su ejecución normal. Entonces vamos a darle acá en Debug, vamos a darle continuar y con eso ya podemos cerrar nuestro programa para seguir trabajando en la clase.